No se me va. Regresamos con un nuevo bloque de captura de pantalla. Estamos acá, son las 6:35 de la tarde en Punto Cero. Salimos en vivo en toda Argentina a través de .0.me, en Miami, en Perú a través de Perú Mira. Así que estamos muy felices de este alcance que también tiene. Ay, me mata ahí el comandante Ricky Ford que suena de fondo. Espectacular, afiladísimo el operador Diego González. A full. Y estamos muy contentos de poder hablar de este festival que en lo particular también nos interesa mucho, y siempre hablando de la pluralidad de las voces, de la igualdad y de estas cuestiones también necesarias y de valores que se están recuperando también en porque uno también habla de política en esta situación. Y está en marcha la 7ª edición del Festival Asterisco y está con nosotros, y agradecemos que esté, el crítico de cine y director artístico del festival, señor Diego Trerótola. ¿Cómo va, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ahí? Bien. ¿Cómo andás? Muy bien, Diego. ¿Cómo va? Muchas gracias por estar aquí en captura de pantalla. Y me imagino que ahora, pese a que están laburando porque el festival comenzó el 10, me imagino todo el laburo previo, ¿no?, que tuvieron que llevar a cabo por esta situación excepcional de que el festival tenga que ser de forma virtual, pero también teniendo en cuenta el alcance a nivel federal, ¿no?, que tiene. ¿Cómo fueron estos meses previos para llegar ahora a que las pelis se estén proyectando y de manera gratuita? Bueno, en principio hay mucho que contar porque tuvimos que reinventar la idea y la logística de hacer un festival, ¿no? Un festival online tiene 4 millones de aristas nuevas. Era un desafío interesante. Asterisco siempre fue un festival de transformación. Ningún festival fue igual al otro, pero en este caso teníamos que cambiar muchísimas cosas. Incluso la relación con la gente a la que les programamos las películas, porque una cosa es que una película se dé en una sala y los acuerdos que hay para que una película sea así, y otro es que se dé en internet, digamos, ¿no? Como la gente que hace películas muchas veces con internet no se lleva bien, ¿no? Porque sus películas las pensó originalmente para darlas en una sala, o por lo menos para estrenarla en una sala y después con otra circulación. Entonces, todo eso hizo que empecemos a redefinir el modo de trabajo, el modo de relación con cineastas. Y igual el desafío era interesante porque implicaba que Asterisco va a dejar de ser un festival de Buenos Aires para ser un festival para todo el país. Incluso en algunos casos es un festival internacional al mismo tiempo, porque las películas que se ven en algunas de las salas virtuales se pueden ver internacionalmente. Entonces era un desafío interesante, era como un crecimiento y una expansión. Y bueno, después pensar un poco en función del cine que se está haciendo, porque en este caso muy particular, porque es un año, nosotros venimos casi al final del año, entonces este año tuvo 9 meses de pandemia. Entonces la pregunta era, ¿se siguió haciendo cine durante la pandemia? Y la respuesta fue que sí, y sobre todo el cortometraje. Nos encontramos con una cantidad de cortometrajes filmados durante la pandemia. Gente que incluso reinventó las formas de hacer cine por las limitaciones de la pandemia y siguió haciendo cine LGBTIQ. Entonces, hicimos una sección, por ejemplo, este año, por primera vez, que es una competencia de cortos argentinos. Siempre tuvimos competencia de cortos internacionales, hubo muestra de cortos argentinos, pero no competencia, porque en este caso nos encontramos con que había muchas películas, muchos cortometrajes que tenían como una estética muy urgente, muy ligada al presente, y que además tenían mucho valor porque estaban buscando nuevas formas de expresar este presente que nos está atravesando, ¿no? Todos los cortometrajes fueron hechos este año, 2020. No hay ninguno en la competencia que sea 2019. Algunos son experiencias de la cultura LGBTIQ durante la pandemia. Entonces, tienen mucho valor porque están hablando de algo que todavía está en proceso, ¿no? Que es cómo nos estamos redefiniendo ahora en el contexto de la pandemia.
Diego, sabés que te interrumpo y te quiero decir al respecto de esto, que justamente hablábamos con Adrián al principio, de que sí hay un nuevo lenguaje que se está viendo tanto en los festivales como en las realizaciones, en diferentes formas de narrar, y dos que me llamaron particularmente la atención de esta sección de cortometrajes argentinos que se puede ver en el CCK es Desamor, que es la de Lucía Doval. Me parece que es increíble ese corto, es como muy poético, no sé, me pareció increíble. Y otro que me sorprendió también, y si podías decir algunas palabras al respecto, es de Trascendente, la de Joaquín Alejandro González, que es como algo que la verdad que no estaba dentro del universo quizás de algunos de nosotros y nosotras, ¿no? No sé qué podés decir al respecto. Sí, me parece muy interesante esas dos caras que destacás de la competencia, porque son caras muy distintas y al mismo tiempo tienen que ver con un cine un poco de la urgencia y de un registro directo de algunas experiencias. En el caso de Desamor, de Lucía Doval, ahí hay algo que tiene que ver con un cine poético urbano, muy de búsqueda de las calles, muy ligado a una experiencia. ¿Cómo? Muy real también. Claro, muy real, pero al mismo tiempo distorsionado por cómo miramos las cosas hoy a través del registro digital, de los celulares, pero también de la noche y la lógica un poco de cierta forma de cultura LGBTIQ de la noche o de la calle, o cómo hoy la cultura LGBTIQ se abrió de una manera distinta a la calle. Y es un corto poético, como vos dijiste, porque trabaja menos sobre la narración que sobre generar un estado de ánimo, ¿no? Como un estado estético también. Y por otro lado, el corto Trascendente es un corto muy contemporáneo porque es alguien que filmó con un celular una experiencia de encontrarse en el medio de Salta, en un paisaje desértico, con una mujer trans que trabaja sobre la cultura autóctona, sobre el canto con caja, que es muy propio de la cultura del norte argentino y de Salta particularmente. Y ella cuenta toda su experiencia como mujer trans en ese contexto. Esa película además tiene que ver con una nueva mirada federal que tiene justamente la competencia de cortos, porque hay cortos de lugares muy distintos, de Tucumán, de diferentes lugares de provincia de Buenos Aires, de pueblitos de Córdoba. Son miradas, digamos, que se salen de lo gay lésbico de Buenos Aires y buscan la diversidad en otros territorios. Y la encuentran quizás con un celular, porque ese registro, a diferencia del de Lucía Doval, es un registro muy directo, muy documental, muy vieja escuela de documental, pero al mismo tiempo tiene una fuerza, esta mujer trans con una voz propia, en un paisaje que en general no estamos acostumbrados a ver personas trans que tengan una idea de la cultura y una voz tan personal, ¿no? Entonces, en ese contexto que Salta, pero que de todas maneras hay muchas personas trans de Salta que esa imagen las representa, ¿no? Entonces, pero que ¿por qué no circula tanto en los medios o por qué no hay mayor visibilidad de todas esas cuestiones? Digo, en el primer asterisco me acuerdo que dimos un largometraje que se llamaba Tacos Altos en el Barro y que hablaba de mujeres trans indígenas. También era un documental y de alguna manera pensaba un poco ciertas culturas originarias en relación a la diversidad sexual. Esta película trae de nuevo ese tema, ¿no? Pero además, en el interior de ese corto, que quizás incluso está conectado con el de Lucía Doval, Desamor, ella, digamos, la cantante trans con caja, habla de que vino a Buenos Aires, que fue reconocida en Buenos Aires, que tiene una relación con otra artista de Buenos Aires que es Susy Shot, que también hace canto con caja. Entonces, no es que es una persona trans perdida, digamos, en un paisaje salteño, sino que está conectada con otras partes de Argentina. Entonces, me parece que dar ese corto en el festival, que ahora la pueda ver todo el país, me parece que habla también de una nueva forma hasta territorial de la diversidad sexual, ¿no? Cómo podemos encontrar en un paisaje muy alejado de Buenos Aires con otras formas de cultura, pero que alguien que tiene conciencia de Buenos Aires y que dialoga y que puede llevar y traer, digo, hay como una circulación que el cortometraje pudo
puede registrar, digamos, que está muy presente en todo el festival, no solamente en el cortometraje, ¿no? En otras secciones, qué está pasando con el cine argentino, pero también con el cine latinoamericano, ¿no? Hay un cine latinoamericano mucho más inquieto, mucho más de pensar la identidad o la identidad de género o la orientación sexual sin tantos vicios del pasado y sin lugares comunes, tratando de ser más permeable, buscando nuevas formas narrativas también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estreno mundial que es una ópera prima argentina que se llama Forcone, que también sucede lo mismo, es un cine poético, narrativo, pero al mismo tiempo testimonial y autobiográfico, más que documental, que también está buscando, digamos, nuevas formas de pensar cómo construyó su identidad, ¿no? A través del cine. Sí, tal cual. Diego, nos encanta también en la particularidad justo que mencionabas lo del tema de la presencia latinoamericana, ¿no? Uno cuando también ve, vos que quizás tenés mayor experiencia, porque también tuviste desde la primera edición, ¿no? De la primera edición de Asterisco, ¿cómo viste esta evolución con respecto a, quizás en cantidad, ¿no? de producción? ¿Es latinoamericanamente también fue algo como que se celebra esto? Sí, mira, antes era muy difícil encontrar películas latinoamericanas que tuviesen el espíritu que nos interesaba en el cine, que es un espíritu más de exploración, no de repetición de lo mismo, sino que de también pensar la herramienta del cine en la representación. No solamente el mero contenido de lo LGBTIQ, sino de cómo el cine mira eso. Era un cine que eran más bien excepciones. Que había algunas películas que muy potentes, pero muy dispersas, y ciertos países de Latinoamérica nunca estaban representados dentro de esas miradas. Y este año nos encontramos que no, que había como una multiplicación de esas formas. Por ejemplo, tenemos por primera vez una película guatemalteca, Guatemala por primera vez con un largometraje, además viene de ganar el León de Oro en el León Queer en el Festival de Venecia, que se llama José, la película, y es una película muy particular porque además está hecha por un cineasta migrante que es asiático estadounidense, que se fue a vivir a Cuba, vendió su casa a Guatemala, se fue a vivir a Guatemala, vendió su casa para hacer una película, estuvo 2 años haciendo esa película, viviendo en Guatemala. De hecho, vamos a tener una entrevista por el periodista Franco Torquia a los 2 actores protagonistas de esa película en un vivo que vamos a hacer durante el festival, porque además Guatemala es uno de los países más homofóbicos que existe digamos, en la región. Entonces, y de hecho la película trata un poco sobre cómo los mecanismos de la homofobia funcionan actualmente en Guatemala, digamos. Entonces, como esa película, hay películas uruguayas, chilenas, muchas películas chilenas, hay películas de Perú, en el Amazonas peruano, que registran una comunidad trans. Hay como un cine en diferentes partes de Argentina, porque las películas argentinas en la competencia, por ejemplo, una es de Rosario, otra transcurre en el sur argentino, y otra, que es esta Forcone que digo, está entre Buenos Aires y un pueblo de la provincia donde se crió el protagonista. Entonces, como hay una búsqueda territorial, antes teníamos competencias la competencia central del festival era internacional. Este año la podríamos haber llamado internacional también, porque lo es, pero nos dimos cuenta que había algo del territorio latinoamericano que se estaba contando en estas películas que había que subrayarlo. Entonces, llamarla a la competencia latinoamericana nos parecía más honesto, porque no solamente son países latinoamericanos, sino que se está construyendo un nuevo territorio, digamos, como se está mirando desde la diversidad, desde otro horizonte, el territorio latinoamericano, ¿no? Entonces, y para agregar un poco a lo que decías, Adrián al principio nombraba lo político. Sin duda que también el hecho de que se avance políticamente en algunos derechos tiene que ver con que aparezcan estas miradas con más fuerza o sin temor, por así decirlo. No sé, ¿qué pensás al respecto? Sí, tal cual. Yo creo que el avance legislativo, digamos, el cambio legislativo que hay en la región impacta directamente en la cultura y en las formas de representación. Tenemos un cortometraje justamente peruano que se llama Casarnos, que está en la sección activismos
que es un chico trans peruano que entrevista a una pareja de lesbianas que viene a casarse a Argentina, pero vuelve a Perú. O sea, que hay algo de un tráfico de los derechos en Latinoamérica que se está dando. Como Argentina fue precursora porque fue el 10º país en el mundo que tuvo ley de matrimonio igualitario y el primero en Latinoamérica. Es el primero que tuvo unión civil en Latinoamérica también antes del matrimonio. Es muy pionera Argentina como país dentro de todo el Cono Sur y en general de toda Latinoamérica y en parte del mundo. Entonces, creo que también lo que estamos haciendo en Asterisco es estos vasos comunicantes, ¿no? Con el resto de Latinoamérica en relación a la cultura, pero también a los derechos. Todo este corto lo programamos en una sección nueva que se llama Activismos, Casarnos, que se puede ver gratuitamente en el Centro Cultural Kirchner, que ya se puede ver durante todo el festival. Es un corto muy interesante porque vemos como dos mujeres que se vienen a casar a Argentina, que quizás en Perú no les reconocen los derechos porque no hay matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo es una interpelación política, es venirse a otro país, casarse, aprender sobre qué implican los derechos de la diversidad, como qué implican otras formas de vida y otra relación con las leyes y con la sociedad, y volver a Perú y con esa conciencia, ¿no? De hecho, hay todo un cambio en el protagonista, en el chico trans que hace la película, que cuenta en la voz en off de que, bueno, no estaba tan seguro si el matrimonio es interesante, pero las entrevista a ellas y se da cuenta que hay algo ahí que está pasando y que es un cambio y finalmente piensa que casarse puede ser una alternativa como forma de lucha social, ¿no? Entonces, sí, claro, el cambio legislativo es importante. También, ya que estamos hablando de Latinoamérica, quería nombrar una película que damos en La piel que habito, que es una sección de Panorama, que es un homenaje, que se llama Cuchillo de palo, que es una película que ya se puede ver en cont.ar, gratuita, como todo el festival. Es una película de 2010, tiene 10 años. Celebramos los 10 años de su estreno, pero también es un homenaje a su directora, Renate Costa, que murió este año, muy joven. Y es una película muy valiente y que tiene este background político que estamos hablando, porque investiga la muerte de su tío, que fue durante la dictadura de Stroessner en Paraguay, que es, como todas las dictaduras de Latinoamérica, muy cruentas. Acompañó el giro a la derecha que tuvo la región en los 70, pero ellos crearon, como también otras dictaduras latinoamericanas, una forma muy concreta de persecución y exterminio de la diversidad sexual. Y su tío fue claramente víctima de eso, pero ella, digamos, en el 2010, empieza a preguntar a su propia familia y a la sociedad paraguaya qué pasó, digamos, por qué todavía hay silencio sobre la persecución a la diversidad sexual durante la dictadura. Incluso en su propia familia no querían hablar de ese tema. Empieza a indagar y empieza a encontrar mecanismos que todavía en la sociedad paraguaya contemporánea subsistían de la dictadura, de formas de persecución, discriminación, incluso exterminio a la diversidad sexual. Y incluso se encuentra con gente viviendo en las sombras, literalmente, en los márgenes de la sociedad, digamos. Entonces, esa película, que es una película muy valiente, muy interesante, porque encontró en el cine independiente un mecanismo para contar todo esto de una manera muy extraordinaria, nos parece como precursora de este cine latinoamericano que estamos programando, ¿no? Como hay muchas más películas, hay películas cubanas, brasileras, cortometrajes, que muestran como nuevas miradas y nuevos horizontes. Buenísimo, Diego, espectacular. Esto, invitamos a todos para que puedan ver de manera gratuita y online. Aparte, esta cuestión de afirmar que es gratis, ¿no? El producto, que no tienen que adquirir una entrada con valor económico, sino que pueden disfrutar las pelis y también durante todos estos días. Hasta el 19 de noviembre pueden verla, ¿no? ¿Podés reiterar dónde pueden verla? ¿En qué plataformas? Porque está en Contar. En las plataformas donde está el festival una es la plataforma Contar, que es cont.ar, y ahí está alojada la competencia latinoamericana, muchos largometrajes de la sección de Panorama, algunas películas de activismo también.
que es otra sección nueva de este año. Después está el Centro Cultural Kirchner, tiene 2 canales distintos, donde está la competencia de cortometrajes y también una selección internacional de cortometrajes, como dije, de Perú, de Chile, de Cuba, digamos, de Brasil, digo, ahí, y también otros cortometrajes argentinos del último año que nos parecieron muy valiosos también destacar. Y después está el Malva, donde va a haber unas retrospectivas, y Filmoteca Online, que está pasando estos días en su canal películas en el marco de Asterisco. Y por otro lado hay una sala Asterisco que ya funciona, donde se da el triunfo de Sodoma, la película de Goyon Show, y que a partir de hoy va a empezar a dar más películas, que es una sala que está en el sitio web, que es festivalasterisco.com.ar. En ese sitio web igual tienen los links para llegar a todas estas bases, plataformas o canales o salas virtuales, como queramos llamarlas. Van a festivalasterisco.com.ar y en la misma home están todos los links para llegar a donde tienen que llegar para poder seguir o empezar a ver cine LGBTIQ más gratis, totalmente gratis, sin tener que hacer nada más que clics. No hay que reservar, no hay que esperar, uno llega, hace clics y ve las películas. Espectacular, espectacular, Diego. Te agradecemos mucho por estar acá en Captura de Pantalla, y bueno, y también te agradecemos por esta organización del Festival Asterisco, que es sumamente necesario y también es como una bandera, ¿no? de la igualdad y de los valores. Así que te agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Gracias por el espacio, gracias por la difusión, que ahora es más necesaria porque tiene que llegar a todo el país este festival y que todo el mundo se entere. Así que gracias por hacer que Asterisco crezca, porque es una forma de ayudar. Gracias. Muchísimas gracias. Quédense allí con Captura de Pantalla, que en el próximo bloque va a estar Ariel Staltari con nosotros. Ahora lo dejamos con una canción, porque en la semana fue su cumpleaños, Joni Mitchell. Así que vamos a dejarlos con un tema de ella, que es... a ver, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llamaba, ya me perdí. Both Sides Now. Side Now, ahí está, de Joni Mitchell. En el próximo bloque, quédense, porque va a estar con nosotros el señor Ariel Staltari. An ice cream castle